Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el arqueo y francobordo, tanto las definiciones de cada una como cómo se calcula. Este grupo está conformado por Mendoza Rubén, Mesías Brian, Rodríguez Karen y quien les habla, Valdivieso Glanesca. Buque es un flotador con propulsión propia o externa, destinado a un fin comercial. También puede ser militar, científica, auxiliar y deportivo. El buque se constituye esencialmente de una caja de estanca de forma adecuada a su función denominada la parte del casco. La parte sumergida del casco se denomina obra viva, mientras que la parte emergente se denomina obra muerta. Se considera también parte de la obra muerta la superestructura del casco. Eh, la superficie del casco puede tener distintos materiales adecuados para la estanqueidad requerida. Ya puede ser acero, puede ser madera, puede ser poliéster, cemento, entre otras. A continuación les voy a hablar sobre ciertas definiciones. Por ejemplo, la superficie del casco tiene una forma peculiar, generalmente simétrica, respecto a un plano de longitud denominado plano de Kruger, que es el plano de una referencia en la representación geométrica. Asimismo, el casco tiene un segundo plano horizontal de referencia denominado plano de construcción, donde se considera apoyada superficie de diseño. La eslora, en términos generales, es la longitud total del buque, aunque podemos definir otros tipos de esloras, por ejemplo, la eslora de flotación, eslora entre perpendiculares, la medida de la eslora entre perpendiculares depende de la ubicación de esta. La perpendicularidad de la proa no varía y se determina en la intersección de la proa con el agua. Sin embargo, la perpendicularidad de la popa se puede considerar como el eje del timón o la cara anterior del codaste. Bueno, también depende de según convenga. Tecnología marítima. Existen ciertos términos que se usan más en la parte marina para que los trabajadores o todo personal que se encuentre en este ámbito sepa especificar ciertas partes de una manera más efectiva. Por ejemplo, la manga es la anchura del casco, es la sección de la maestra. Por ejemplo, el puntal también viene siendo la distancia desde la línea de base hasta la cubierta. El calado. El calado es la distancia desde la línea de base hasta el plano de flotación. El francobordo. El francobordo es la distancia desde el espejo de agua hasta la cubierta principal, es decir, la diferencia entre el puntal y el calado. Todas estas dimensiones se denominan de diseño o de dimensiones moldeadas. Estas son unas cuantas, pero hay varias, hay muchísimas. Literal podría ser un libro de simplemente terminología marítima, pero esto es un breve ejemplo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el arqueo. El arqueo se define como la capacidad de volumen de un buque. Se distinguen dos tipos de arqueo. El arqueo bruto, que se mide el volumen total del buque, y el arqueo neto, que se mide el volumen de los espacios de carga y pasaje. Todos los espacios aptos para la explotación del buque. El arqueo bruto es útil para determinar los costes y tarifas de distintas operaciones a lo largo de la vida útil, en este caso del buque, como puede ser el amarre en puerto, el uso de remolcadores, tarifas de prácticos, etc. Además de otros aspectos como la determinación del número de tripulantes del buque o la obligación de atenerse o no a distintos convenios. En el caso del arqueo neto, por su parte, se emplea también para la asignación de varias tarifas de puerto, certificados de carga, cargas fiscales o tarifas de capacidades, tanto para el peso de canales como para el de Panamá o Suez. El cálculo de arqueo se realiza en base del Convenio Internacional de Arqueo de Buques. Tenemos un poco más la definición del arqueo bruto, que comprende el volumen total del interior del casco y las casetas superestructuras. Se determina por el reglamento según la siguiente fórmula. GT es igual a K por V, donde K es el factor que vale 0,2 más 0,02 logaritmo de V
y en este caso V es el volumen total del interior del buque, medido en Max Surf para el casco y el rinoceros para las casetas. En el caso del arqueo neto, el arqueo neto medirá el volumen destinado para el transporte de pasajeros y de coches. Se calcula con la siguiente fórmula. NT es igual a K2 por V por la división de 4D dividido para 3D al cuadrado más K3 por la suma de N1 más N2 dividido para 10, siendo V el volumen total de espacios de carga, que se calcula como la suma del volumen de los garajes y el volumen de las zonas destinadas al pasaje. El K2 es un factor que vale 0,2 más 0,02 logaritmo de V. K3 es un factor que vale 1,25 por GT más 10.000 por 10.000, me parece. Y D es el puntal de trazado en el centro del buque que vale 7,65 metros. Esa es la D mayúscula. La D minúscula es el calado de trazado en el centro del buque. N1 tenemos que es el número de pasajeros en camarotes con no más de 8 literas. Y este se toma como 0 ya que el buque no lleva camarotes. N2 es el resto de pasajeros, se toma como 950. Y 4 de minúscula, 3 de mayúscula al cuadrado no se toma superior a 1. En el caso de K2 por V por 4D, 3D al cuadrado no se toma inferior a 0,25 GT. Mi nombre es Brian Mesías y yo le voy a hablar sobre el Convenio Internacional de Líneas de Carga. Desde hace mucho tiempo se sabe que el establecimiento de límites respecto al calado hasta el que se pueda cargar un buque contribuye de una manera muy importante a su seguridad. Esos límites se establecen de forma de francobordo, los cuales constituyen junto con la integridad estanca a la intemperie y el agua, que el objetivo principal es el del convenio. El primer convenio internacional sobre líneas de carga fue adoptado en 1930. Este se basaba en el principio de la flotabilidad de reserva, aunque en ese entonces se reconoció que el francobordo también debería asegurar una estabilidad adecuada para evitar esfuerzos excesivos en el casco del buque como resultado de la sobrecarga. En el convenio sobre líneas de carga de 1976, que adoptó la OMI, se establecieron disposiciones por las que se determina el francobordo de los buques mediante compartimientos y cálculos de estabilidad con avería. Las líneas de carga asignadas deben marcarse de cada lado en la parte del centro de un buque, junto con la línea de la cubierta. Los buques destinados a transporte de cubiertas de madera, ellos tienen asignados un francobordo que es mucho más pequeño, ya que esta cubertada lo que proporciona es protección contra el impacto de las olas. Este convenio tiene 3 anexos. El primer anexo está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo sería las generalidades. El segundo capítulo sería las condiciones de asignación del francobordo. Como tercer capítulo tenemos los francobordos. En el capítulo número 4 tenemos las prescripciones especiales para los buques, que asigne un francobordo para el transporte de madera en cubierta. Pasamos al segundo anexo, que trata de las zonas, regiones y periodos estacionales. Por último, el último capítulo, que sería el tercero, incluye certificados, entre ellos el certificado internacional del francobordo. El francobordo. El francobordo es la distancia medida verticalmente en el centro del buque desde la intersección de la cara superior de la cubierta del francobordo, generalmente la cubierta principal con la superficie exterior del forro hasta la línea de flotación correspondiente. También entenderemos por cubierta principal la corrida más alta con medios permanentes de cierre. De este valor depende la seguridad del buque en el mar. A mayor francobordo, mayor altura de la cubierta sobre el agua y por lo tanto la mayor seguridad.
También contamos con la marca de base, que es el Verano S, Summertime, que coincide con el diámetro de las marcas. Plismol, las marcas estacionarias son Tropical Fresh, que significa agua dulce zona tropical, Fresh, agua dulce en otras zonas, Tropical Sal, que es agua de mar zona tropical, Summer, agua de mar en verano, Winter, agua de mar en invierno, y por último Wine Norte Atlantic, agua de mar en invierno en zona de Atlántico Norte. Dentro del cálculo del francobordo tenemos, como primera parte, tenemos el tipo de buque. El buque es un tipo de buque B, ya que es un buque de pasaje y no dedicado al transporte de carga líquida a granel. En segundo paso tenemos el francobordo tabular. Se entra en las tablas para la eslora de francobordo, calculada en el apartado interior, se interpola entre los valores interiores y posteriormente para sacar el valor final. También tenemos la corrección de francobordo para buques de eslora inferior a 100 metros. El francobordo tabular para buques de entre 24 y 100 metros de eslora con una eslora efectiva hasta el 35% de la eslora. El cuarto también tenemos la corrección por el coeficiente del bloque. El buque tiene un coeficiente de bloque inferior a 0,68, por lo tanto no corrige. Dentro de la corrección por puntal tenemos que la regla que se aplica cuando el puntal D excede a L15. Y como podemos observar en la fórmula, el puntal D es de 7,65, por lo tanto hay que corregir. También tenemos la corrección por posición de línea de cubierta. Por la corrección por posición de línea de cubierta no se aplica en el buque porque la línea de cubierta no está desplazada. También tenemos la altura normal de las superestructuras. La altura normal de las superestructuras es la que se indica en la tabla que podemos ver en la diapositiva, en la número 7. Como podemos observar en la tabla, para las alturas intermedias se debe de interpolar. Como las estructuras no se consideran saltillo y el buque tiene 73,4 metros de eslora de francobordo, el valor de la altura normal es de 1,8 metros. También tenemos la longitud de las superficies estructuradas. El mamparo exterior de las estructuras no llega al forro del buque, por lo tanto habrá que calcular una corrección para la longitud efectiva de esta superficie. También tenemos la reducción por superestructuras. En los buques de tipo B no se permite reducción alguna si la longitud efectiva del castillo de proa es inferior a 0,70 L. Con el buque proyecto tiene una longitud efectiva del castillo de proa de 7,057 metros y 0,007 L, que es de 5,13, así que hay que corregir. También tenemos la corrección por arrufo. El buque no tiene arrufo en su cubierta de francobordo, pero tiene un castillo de proa que puede contribuir a la corrección por arrufo, como el arrufo tanto en proa como en popa presentan un defecto, ya que el buque carece de arrufo y por lo tanto es menor que el arrufo dominal. Se considera un defecto de arrufo y por lo tanto se deberá aumentar el francobordo. Dentro de la altura de proa tenemos que es la distancia vertical en la perpendicular de proa entre la línea de flotación correspondiente al francobordo de verano con asientos de proyecto y la parte superior de la cubierta de intemperie en el costado. En este apartado hay que aclarar que a proa del garaje se le ha decidido elevar la proa mediante un castillo que llega hasta la cubierta de pasaje A. Como podemos observar en la imagen, la altura del castillo que define el límite superior de la altura de proa real desde la línea de base es de 11,850 metros. El francobordo final de verano, definido por el convenio de líneas de carga, es de 1.347 milímetros, resultando un calado máximo de un verano de 6.319 mililitros, como la estructura se ha calculado para el calado de 4 metros y la estabilidad para la condición de carga con mayor desplazamiento se ha calculado para un calado medio de 3.725 y el calado que define el francobordo es el calado de estabilidad al ser el menor.
Aquí podemos ver una tabla de calados con sus respectivas mediciones, por lo tanto el francobordo del buque es de 3,95. Gracias.